Te amamos, te bendecimos, glorificamos tu nombre en esta mañana, Señor. Nos unimos aquí, Señor, en comunión para adorarte, para bendecirte, para recibir tus bendiciones, Señor. Para darte las gracias por este despertar, para darte las gracias por este día, Padre Celestial. Te amamos, te bendecimos, glorificamos tu presencia, Señor. Invocamos tu nombre, invocamos tu presencia, invocamos tu Santo Espíritu en esta hora en medio de nosotros, Señor. Gracias por este día, Padre, gracias por este regalo, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque contamos con tu presencia. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nos acompañas, porque tú nos das las fuerzas para levantarnos en este día, Señor. Gracias, Jehová Dios, por tu misericordia, por tu amor, por tu perdón. Oh Jehová Dios de los ejércitos, te bendecimos, te amamos, te glorificamos, Señor. Nuestros labios, Padre Celestial, nunca van a parar de alabarte, de glorificarte, mi Dios, porque mientras te adoramos, mientras te bendecimos, tú vas obrando en nosotros, Señor. Tú vas transformando nuestro corazón de piedra por un corazón de carne, mi Dios precioso. Gracias, Jesús. A ti que te conectas en esta hora, empieza a adorar al Padre, empieza a bendecirlo, empieza a hablar con Él. El Señor está ansioso, está esperando porque tú desnudes tu alma en Él, porque tú tengas esa confianza en Él. A veces hay personas que dicen, ay, yo no tengo amigos, yo no tengo con quién desahogarme. Bueno, pues el Espíritu Santo de Dios quiere ser tu mejor amigo. El Espíritu Santo de Dios está esperando a que tú desnudes tu alma, que tú desnudes tu corazón, a que tú vayas en humildad, a que tú vayas con sinceridad delante de la presencia de Dios, para que tú le hables a Él y Él entonces empiece a obrar en ti. El Espíritu Santo de Dios es quien nos guía. El Espíritu Santo de Dios es ese consolador que Jesús nos dejó aquí en la tierra para nosotros ser direccionados a lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, para nosotros ser direccionados hacia el propósito que Dios marcó sobre cada uno de nosotros. Porque si tú no lo sabes, Dios depositó un propósito en tu vida. Ninguno de nosotros estamos aquí por casualidad. Entonces, en esta hora, cada mañana es tan hermoso darle las primicias al Señor. Primero para adorarle, primero reconociendo que sin Él no somos nada. Y segundo, sabiendo que Él va delante de nosotros como protector, como poderoso gigante. Entonces empieza a adorar al Señor, dale gracias al Señor por todo lo que ha hecho en tu vida, por todo lo que está haciendo y por todo lo que va a seguir haciendo en tu vida. Dale gracias por tu familia, dale gracias por tu negocio, dale gracias por tu trabajo. Muchas personas quejándose por su trabajo, sin embargo hay tantas personas que no tienen empleo, necesitando una fuente de ingresos, pero tú, independientemente con todas las cosas que puedan suceder en ese empleo, tienes un empleo, tienes de dónde suplir las necesidades básicas de tu hogar. Entonces dale gracias al Señor, dale gracias por todo. De hecho, a veces Dios permite que nosotros pasemos por circunstancias, no necesariamente porque porque pasó, por coincidencia, no. Las coincidencias no existen. Dice la palabra que Dios tiene el control absolutamente de todo y que hasta los cabellos, hasta las hebras de tu cabeza, Dios las tiene contadas. O sea, Dios tiene el control absoluto de todo. Entonces, como Él tiene el control absoluto de todo, si estás pasando por alguna situación es porque Dios lo ha permitido. Y a veces Dios lo permite para trabajar en nuestro corazón, para trabajar en nuestro interior, porque hay cosas en nosotros que deben ser muertas, que deben ser trabajadas, como lo que es el orgullo, la vanidad, la hipocresía, tantas cosas que hay en nuestro corazón. Como dice la palabra, Él quiere convertir nuestro corazón de piedra por un corazón de carne, que muchas veces nosotros no lo reconocemos hasta que vamos a la presencia de Dios, nos deleitamos en Él con sinceridad, con humildad, nos vamos en humillación a la presencia de Él. Entonces Él nos hace ver la condición de nuestro corazón. Pero mientras no nos acercamos a Dios Padre Todopoderoso en intimidad,
no podemos ver aquellas cosas que hay en nosotros y que por eso entonces nosotros pasamos por esas diversas circunstancias, como lo que pasó en el pueblo de Egipto. Ellos vivían quejándose, vivían pidiendo cosas, no se sentían a gusto después de que el Señor los sacó de Egipto, los liberó de la esclavitud, pero ellos vivían quejándose, se cansaron del maná. Después que querían carne, Dios les mandó carne, pero vivían quejándose. Esa actitud lo que hizo fue que ellos se pusieran a dar vueltas en el desierto. Duraron 40 años dando vueltas. No porque Dios lo quería, sino porque el Señor tenía que trabajar en el corazón de ellos. Cuando esos 40 años, si ellos hubiesen sido con un corazón dispuesto a la voluntad de Dios, ellos hubiesen durado días para llegar a la tierra prometida, pero no sucedió así. Entonces muchas veces eso pasa en nuestras vidas. Vivimos caminando, dando vueltas en el desierto y no llegamos a donde Dios quiere llevarnos, a la tierra prometida donde fluye leche y miel. No llegamos a la gran bendición que Dios quiere para cada uno de nosotros, porque vivimos dando vueltas y quejándonos, y que me voy por aquí, Dios dice que te vaya por aquí, tú te vas por el otro lado, y Dios te dice bájale el orgullo, pero no, al contrario, tú cada vez estás más orgulloso, más orgullosa, más apartado de Dios. Entonces eso el Señor quiere trabajarlo con cada uno de nosotros en intimidad. No hay forma de que ninguno de nosotros seamos transformados si no buscamos la intimidad con Dios, si no le adoramos, si solamente vamos a la presencia de Él a quejarnos, si solamente vamos a la presencia de Dios a pedirle, o cuando nos surge una necesidad que nos acordamos de que Dios existe, de que Dios está ahí y vamos entonces a pedirle. No funciona así, funciona de la manera en la que tú buscas al Señor en espíritu y en verdad. Dice su palabra que Él se revelará a aquellos que le buscan en espíritu y en verdad, y le quitará la venda de los ojos y le mostrará cosas ocultas que no conocemos. Es aquellos que le buscan en espíritu y en verdad y de forma constante, en humillación, en súplica, con humildad. Aquellos entonces el Señor se le va a manifestar. Entonces por eso te digo en esta hora, si tú sientes un vacío en tu corazón, si tú sientes la necesidad de Dios, si tú sientes que estás pasando por tribulaciones, no vayas a la presencia de Dios a pedirle. Ve a la presencia de Dios a darle gracias, porque Él está obrando en ti, aunque tú no lo veas. Aunque en medio de esa situación, Él está obrando en ti, Él está trabajando en ti. Porque a veces pensamos que es el otro que tiene que cambiar, o que son las circunstancias que tienen que cambiar a nuestro favor. Pero Dios está permitiendo que pases por diversas situaciones para trabajar en tu interior. Y entonces tú empiezas a ver distinto y empiezas a pensar distinto, porque ya tu esperanza no está puesta en las circunstancias, sino que está puesta en el Señor, lo que el Señor ya dijo de ti. Por eso te invito a adorarle, por eso te invito a exaltarle, por eso te invito a glorificar su nombre en este día. Padre, gracias Señor, gracias por cada una de las personas que se conectan en esta hora, Señor. Nos unimos, Padre, en oración, sabiendo que tú estás en medio de cada uno de nosotros, Señor. Porque así como dice tu santa palabra, Padre, que donde hay dos o más reunidos en tu nombre, ahí tú estás. Así lo creemos en esta hora, Señor. Por eso te exaltamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor. Y ponemos delante de ti nuestro corazón, Señor, para que seas tú obrando sobre cada uno de nosotros, Señor. Padre, te presentamos nuestros familiares, te presentamos nuestros hijos, Señor. Te presentamos nuestro negocio, nuestro trabajo, Padre Celestial, para que seas tú, mi Dios, guiándonos a tomar decisiones, Señor, sabias. Decisiones sabias del cielo, Padre Celestial. Ayúdanos a no desviar nuestra mirada en cosas del mundo, Señor, sino saber que tú quieres lo mejor para cada uno de nosotros. Y aunque veamos un panorama diferente, mientras nosotros te obedecemos, sabemos que nuestra esperanza
está puesta en ti, mi Dios. Te bendecimos, te amamos y te glorificamos en esta hora, Señor. Gracias por cada persona que se conecta. Sé tú hablándoles en el día de hoy, Señor. Yo no tengo absolutamente nada que dar si tú no lo depositas en mí, Padre amado. Gracias, Señor. Te bendecimos y te amamos. Qué bella esta mañana, ¿eh? Qué bello es saber que Dios está con cada uno de nosotros, que Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza. Qué hermoso es despertar y tú poder decirle al Señor, gracias, Padre, gracias por este día. Saber que tú nos acompañas, saber que tú eres nuestra esperanza. El gozo del Señor es mi fortaleza, así como dice su palabra, que aunque pasemos por tribulaciones, saber que Él está ahí, eso de verdad nos llena de gratitud, nos llena de un corazón agradecido y nos llena de gozo, aunque el panorama diga lo contrario. El Señor puso una palabra en mi corazón en este día para compartirla contigo, y que yo sé que también cada palabra que traigo aquí de parte del Señor también trabaja en mí, en mi interior. Y la verdad es que estamos viviendo en tiempos difíciles y cada uno de nosotros pasamos por diversas etapas en nuestras vidas, y cada una de estas etapas pues nos traen cosas que muchas veces nosotros no sabemos cómo la vamos a afrontar. Y a veces cuando tenemos una palabra de parte del Señor, o cuando tenemos la esperanza de que Dios va a hacer algo en nosotros, vemos un panorama totalmente diferente a lo que Dios dijo o a lo que nosotros esperamos. Y a veces ese panorama se refleja en tribulación, en enemistades, en circunstancias que tú no entiendes, circunstancias difíciles, pérdidas, desencantos, traiciones, muchas cosas que pasamos por diversas etapas de nuestras vidas, y entendemos que Dios no está con nosotros y decimos, pero Dios mío, ¿y qué es lo que está pasando? ¿Por qué me está pasando tantas cosas? ¿Por qué el Señor permite tantas cosas? ¿O es que Dios no está conmigo? ¿Es que Dios ya se olvidó de mí? Y yo quiero traerte esta palabra de parte del Padre en el día de hoy. Dice en el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 31, dice: pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, y correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Yo quiero decirte que si tú estás esperando en Dios, sabemos que no es fácil, sabemos que duele cuando nosotros estamos pasando por circunstancias, por situaciones, estamos esperando quizás que nuestros hijos cambien de actitud, que regresen a los caminos de Dios o que conozcan a Dios, o estamos esperando que nuestra pareja cambie de actitud o conozca a Dios para que sea totalmente diferente, o estamos esperando por un empleo, o estamos esperando por diversas cosas que cada uno de nosotros solamente Dios sabe, y tú por la situación que estás pasando. Situaciones difíciles también quizás en tu negocio. Y sabemos que no es fácil cuando Dios está en silencio. Él nos dio una palabra. Él nos dio una palabra y sabemos que su palabra, la Biblia, está llena de bendiciones para cada uno de nosotros. Pero ¿qué pasa cuando vemos todo diferente? Cuando Dios no habla, cuando cada vez el panorama es peor, cuando cada vez nosotros nos levantamos en fe y decimos, hoy va a ser diferente, pero ese diferente no es como lo que nosotros esperábamos, sino que se torna un panorama más complicado. Es difícil esperar en Dios, y más cuando nosotros como cristianos queremos obedecer a Dios, como nosotros como cristianos queremos tomar decisiones que le agraden a Dios, que el mundo no entiende. El mundo no entiende por qué. No lo vamos a entender. Es como nosotros cuando estábamos en el mundo, cuando no conocíamos a Dios.
nosotros no entendíamos muchas cosas. ¿Por qué? Porque teníamos la mente cauterizada, no conocíamos al Espíritu Santo, no éramos sensibles a la voz de Dios. Y hay tantas cosas que la gente no va a entender porque sencillamente no conoce a Dios. Entonces, es difícil hacer o querer hacer lo correcto cuando el mundo no lo entiende y cuando no vemos los resultados de lo que nosotros queremos ver. Es difícil. Pero esperar en Dios no significa que tú estás solo. No significa que tú estás sola. Yo quiero decirte que a veces Dios se mantiene en silencio para que nosotros podamos madurar en Él y podamos fortalecer nuestra fe. Yo recuerdo que cuando yo era nueva cristiana, nueva creyente, el Señor se manifestaba grandemente en mí de diferentes formas. Pero hubo un tiempo en el que el Señor simplemente se silenció y yo duré mucho tiempo buscándole al Señor intensamente, en ayuno, en silicio, en oración, en intimidad, leyendo su palabra, y el Señor no se manifestaba. Y hubo un tiempo donde yo dije, pero Dios mío, ¿qué fue? Me dejaste sola, te olvidaste de mí. Pero no, ahí entendí, luego de que me puse a investigar y empecé a leer un libro de un pastor bastante reconocido, Una vida con propósito se llama, donde él decía, el cristiano cuando llega a los caminos de Dios es como un niño pequeño donde se le da leche, donde va tomando líquido solamente, ya luego entonces como un bebé va creciendo, se le va dando comida sólida y se va dejando de solito, ¿verdad? Entonces así mismo el Señor nos va, ya después que tú le conoces a Él, que ya tú experimentaste una experiencia sobrenatural con Él, o que ya tú tuviste un encuentro con Él, entonces ya el Señor va a ir dejando que tú vayas aumentando tu fe, pero de forma madura. Entonces yo quiero que tú sepas que independientemente, aunque Dios esté en silencio, no quiere decir que no esté contigo. El hecho de que Dios esté en silencio no quiere decir que tú estás solo. Dios está contigo. Escucha lo que dice el libro de Salmos, capítulo 139, versículo 7. Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Aunque no lo sientas, Dios está contigo. Aunque no lo veas, Dios no te ha soltado. Y aunque no lo escuches, Dios te sigue guiando. Entonces, yo quiero recordarte en este punto la historia de José. Todos sabemos cómo todas las tribulaciones que pasó José. José fue un jovencito que Dios estuvo obrando en él desde pequeño. Como yo te decía ahorita, cada uno de nosotros tenemos un propósito para el cual estamos aquí en este mundo. Mi propósito no es el mismo que el tuyo, ni viceversa. O sea, cada uno de nosotros, Dios marcó un propósito sobre cada uno de nosotros, y por eso Dios depositó en ti y en mí dones, talentos, habilidades diferentes en nosotros, porque cada uno de nosotros de alguna forma aporta o debe aportar a la iglesia, a lo que es la palabra de Dios. Entonces cada uno de nosotros, imagínense que nosotros todos tuviéramos los mismos dones y talentos, todos. O sea, no hubiera diversidad de dones como lo hay en la iglesia, como lo hay en la palabra de Dios. Como dice, hay diversidad de dones. Uno tiene un talento, el otro tiene otro talento, y es para complementar lo que es la obra de Dios aquí en la tierra. Entonces, José fue un jovencito al cual Dios le hablaba desde pequeño. Fue un jovencito que fue muy envidiado por sus hermanos. Tuvo muchas tribulaciones muy dolorosas, porque imagínense ustedes que sus hermanos, o sea, tu propia sangre, te venda a los esclavos, te quiera ver muerto, porque no soporta
la gracia que Dios depositó en él. Sin embargo, José no entendía. José estaba bregando con un tema de arrogancia, quizás de orgullo, porque aparte de que era el niño mimado de su papá, también él tuvo lo que era la manta que le hizo, la manta de colores que le hizo su papá. Fue como el niño privilegiado. Entonces él pasó por tantas cosas, fue esclavo, luego entonces fue preso, y después de tantas cosas que él pasó, que ya Dios entonces había trabajado en él, en su corazón, no en el tiempo de él, porque estando José en la cárcel, él le decía al copero y a esas personas, él le decía que hablaran con el rey y que le dijeran que él tenía el don de los sueños para él salir de la cárcel antes de tiempo. Sin embargo, pasaron 2 años, o sea, no fue en el tiempo de él, fue en el tiempo que Dios dispuso que fuera. Cuando Dios dijo entonces que ya era el tiempo, entonces ahí el día menos pensado que José estaba esperando, porque Dios estaba obrando, Dios no se detuvo de obrar. Entonces así mismo pasa en nuestras vidas. Dios está obrando, aunque tú no lo veas, aunque tú veas las cosas totalmente diferentes, Dios está trabajando en ti y está trabajando en aquellas otras personas que se van a unir al propósito que Dios ya depositó en ti. Oye lo que dice el libro de Génesis capítulo 50 versículo 20, dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Qué quiere decir esto? Que los hermanos de José actuaron en contra de él, pensando en que le iban a hacer daño a él. Sin embargo, ellos lo que hicieron fue, o sea, los hermanos, lo que hicieron fue que impulsaron a José, perdón, al cumplimiento de lo que Dios había dicho de José. O sea, y así mismo hay tantas personas queriéndote hacer daño, tantas personas difamándote, tantas personas hablando mal de ti, tantas personas queriéndote hacerte maldad. Sin embargo, todo eso, cuando Dios lo permite, es para empujarte hacia el propósito que Dios quiere para ti. Es así, definitivamente. Entonces no puedes tener duda de que Dios está en el asunto, aunque las cosas no salgan mal. Yo recuerdo que cuando yo no conocía al Señor, a veces pensamos como que el evangelio todo es bonito, todo es muy lindo, todo es, ¿verdad?, color de rosa. Pero cuando entendemos y nos vamos a la profundidad de la palabra, vemos las tantas tribulaciones que pasaron los profetas, Pablo que pasó tantas dificultades, Elías, tantas cosas que pasaron esas personas para el cumplimiento de Dios. Entonces nosotros como cristianos debemos saber que así como aborrecieron a Jesús aquí en la tierra, nosotros también vamos a tener muchas personas que no van a querer saber de nosotros, no, sencillamente porque decidimos no pertenecer al mundo. Entonces, delante de los ojos de ellos vamos a hacer muchas cosas que según ellos no son adecuadas. Sin embargo, cuando Dios quiere utilizarte para un propósito específico, tú debes ser obediente al Señor. Entonces, yo quiero compartirte tres pasos bíblicos prácticos para que tú esperes en el Señor con sabiduría, para que esperes en el Señor sabiamente, el cumplimiento de Dios en tu vida. Porque lo primero que debes tener es fe, saber que Dios va a cumplir eso que te prometió. Si por alguna razón ya Dios te habló a través de un profeta, a través de que ya tuviste una conversación con el Señor puso en tu corazón o te habló en voz audible y te dio una promesa,
Entonces usted debe tener la fe y la certeza de que aunque Dios no le haya vuelto a hablar más, porque Dios no habla todos los días ni cada rato, usted debe tener la fe y la certeza, aunque haya pasado 10, 15, 20 años, de que Dios lo va a cumplir. Y si usted no tiene esa promesa todavía, y si usted no está seguro de lo que Dios quiere para usted, entonces yo le invito a buscar al Señor en ayuno, en oración, en intimidad, en ruego, en lloro, en lamento, como su última esperanza, para que Dios le hable y para que el Señor le diga a usted lo que Él quiere para usted, para el propósito para el cual usted fue diseñado aquí en la tierra. Porque cuando usted tiene esa palabra, mire, usted puede pasar lo que sea, pero usted sabe que Dios le habló. Entonces, y automáticamente eso le da propósito a su vida. Entonces, si usted no tiene esa palabra, yo le invito a que usted busque al Señor, porque así como el Señor se ha manifestado en diferentes personas, también lo puede hacer con usted. En un momento de mi vida que yo pasé una situación bastante difícil, yo recuerdo que yo puse toda mi esperanza en el Señor, y algo que yo entendí y aprendí, tanto en teoría en la iglesia donde visito, como en la práctica, después de que conocí esto, fue que al Señor, cuando usted quiere que el Señor se revele en usted, usted tiene que buscarlo con pasión, usted tiene que buscarlo con anhelo, usted tiene que buscarlo como que mire, si Dios no aparece, ya esa es su última esperanza. Usted tiene que buscarlo con ruego, con lamento, con pasión, con entereza, para que el Señor se manifieste. No basta con usted simplemente ir a la presencia de Dios en una mañana y ya no. Usted tiene que buscarle diariamente, que el Señor vea que realmente usted quiere y anhela en lo más profundo de su corazón conocer ese propósito que Él tiene para tu vida. Entonces, así mismo como el Señor se manifestó en mi vida, así mismo el Señor Él quiere manifestarse en tu vida, pero tiene que ver ese anhelo que tú tienes de Él. Porque eso es lo más hermoso, cuando usted conoce el propósito para el cual usted fue diseñado, lo que Dios dijo de ti desde antes de tu nacer. Entonces, estos tres pasos prácticos que te voy a dar para que esperes en Dios con sabiduría es: número 1, esperar en oración y entrega. No en queja, no en queja. Usted no puede esperar en Dios quejándose, lamentándose de todo. Que mira que este trabajo, que mira que esta persona. Mira, a veces usted está en una situación en su trabajo con alguien que es difícil, pero Dios no es ajeno de eso. Dios sabe por qué le puso ese jefe al lado suyo. Dios no es ajeno a eso. Perdón, señores, que estamos agripados. Dios no es ajeno a eso. Dios sabe todo, Dios lo conoce todo. Entonces, si a veces estás al lado de una persona que es un poco difícil, bueno, quizá no es problema de la otra persona, quizá Dios te puso ahí precisamente para trabajar en tu corazón. Entonces, espera en oración y en entrega, y no en queja. Escucha lo que dice el libro de Filipenses capítulo 4 versículos del 6 al 7. Dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Por qué no en queja? Porque la queja aumenta la ansiedad, la oración lo que hace es que deposita la carga, y la gratitud cambia la perspectiva. Cuando usted le da gracias al Señor por todo, mira, aunque usted le vaya mal, aunque usted cierre ese día sin usted, si usted tiene un negocio, aunque usted cierre ese día sin usted vender nada, y usted le dice: Señor, gracias, Padre, gracias. Mira, usted le está diciendo a las tinieblas de que usted bajo ninguna circunstancia usted se queja con el Señor, usted agradece al Señor porque Dios tiene el control absoluto de su vida. Y usted cambia absolutamente sus pensamientos, su panorama, su corazón, cuando usted mantiene un estado de gratitud delante del Señor.
Ahora, ¿cómo nosotros podemos aplicar eso? Orando con honestidad, siendo sinceros en la presencia de Dios. Señores, nosotros no podemos ser religiosos. Usted no puede ir a la presencia de Dios. Como por ejemplo, el ejemplo que te puse casi ahora. Usted no, por ejemplo, no facturó nada en su negocio ese día. Señor, gracias. Mira, yo te doy gracias. Gracias por todo, porque yo sé que tú tienes el control de todo. Pero yo no te voy a negar de que me siento mal, Señor. Yo me siento mal. Usted tiene que ser sincero. O sea, a Dios no podemos ir con camuflaje. Dios lo conoce todo. Entonces, número uno, esperar en Dios en oración y entrega, no en queja. Número 2, espera obedeciendo, no deteniendo tu vida. O sea, esperar en Dios no significa que no vamos a hacer absolutamente nada. Esperar en Dios significa que si ya usted tiene una palabra de parte de Dios, entonces usted tiene que accionar en lo que le corresponda a usted accionar. Y lo otro, entonces dejárselo al Señor. Si usted está, por ejemplo, sin empleo, usted no puede quedarse con los brazos cruzados, porque usted sabe que usted tiene que trabajar. O sea, usted tiene que llevar currículum, usted tiene que llamar contactos, oración, orar. Y aparte de orar, entonces hacer lo que usted tiene que hacer para lograr lo que usted tiene que lograr, ¿verdad? Esperar en Dios es hacer lo que nos corresponde a nosotros y lo demás dejarlo al Señor. Escucha lo que dice el libro de Salmos, capítulo 37, versículo del 3 al 5. Dice, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Confía en el Señor, y Él hará. La obediencia mantiene tu corazón alineado y Dios bendice a quien sigue fiel en el proceso. Si usted está en un proceso y usted está fiel delante de Dios, olvídese que Dios va a cumplir el día, el momento menos esperado. Y número 3, espera alimentando tu fe, no tu miedo. Mientras tú estás esperando, ve aumentando la fe. ¿Y la fe, cómo se aumenta la fe? La fe, dice la palabra, que aumenta por el oír la palabra de Dios. Por el oír la palabra de Dios. En Romanos capítulo 10, 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. La palabra de Dios. Entonces, ¿cómo? Bueno, usted puede escuchar prédicas. Usted puede leer la palabra de Dios. Usted puede buscar un tiempo en intimidad con el Señor. Y entonces ahí usted empieza a aumentar su fe cada día, pero debemos saber que eso es constante, que eso es diario, eso no es un día, no es un día a la semana, no es un día a la semana, es una responsabilidad de todo cristiano, todos los días de nuestras vidas buscar la presencia de Dios en intimidad, en oración, en gratitud, para que el Señor se manifieste sobre cada uno de nosotros. Entonces, yo quiero decirte en esta mañana que Dios está obrando, aunque tú no lo veas. Dios está trabajando en las promesas que Él tiene para ti. Independientemente de lo difícil que es o alguna situación por la que estés pasando, Dios tiene el control absoluto de todo. No vayas a la presencia de Dios a quejarte y a decirle, Señor, ¿por qué me está pasando esto a mí? Ve a la presencia de Dios a preguntarle qué Él quiere que tú aprendas en ese proceso. Y entonces el Señor va a ir abriendo los portales de los cielos para darte esas bendiciones que el Señor tiene para ti. Pero es cuando tú vas con esa actitud de Señor, mira, yo sé que tú tienes el control absoluto de todo. Yo sé que estoy pasando por esta situación, está complicada la situación, veo un panorama totalmente diferente, pero mi fe está puesta en ti, yo estoy confiando en que tú estás obrando y que quizás lo que tú quieres en esta temporada es que yo aprenda algo. Dime, ¿qué tú quieres que yo aprenda en este proceso? ¿Qué tú quieres trabajar en mi corazón para que se cumpla la voluntad tuya en mi vida?
¿Qué es lo que tú quieres obrar en mí? Para que entonces el Señor con esa actitud te revele aquellas cosas que aún no has visto, porque tu corazón quizás está endurecido, ha estado endurecido, y el Señor quiere convertir tu corazón por un corazón de carne, no un corazón de piedra, sino por un corazón de carne. Y quizás por eso está permitiendo que pases por diversas situaciones, pero no quiere decir que Él no está contigo. Él está contigo y tiene el control de todo, tiene el control absoluto de todo, pero necesita que tú vayas a la presencia del Señor con esa humildad, con ese anhelo de escucharle, con ese anhelo de obedecerle, para que entonces sea manifestado el cumplimiento de lo que Dios ha dicho que va a hacer en tu vida. De verdad que esto es una palabra que yo sé que el Señor la trajo a varias personas en este día hoy, porque como te decía ahorita, muchas veces pasamos por diversas situaciones que no entendemos, pero a veces no necesitamos ni siquiera entender. Lo que necesitamos es ir a la presencia de Dios y pues ir en gratitud y estar dispuesto a que Él haga en nosotros lo que tiene que hacer para alinearnos a su voluntad. Si estás aquí por primera vez, si es la primera vez que escuchas este en vivo, si entraste a la comunidad por algún tema de finanzas, de hipoteca, no sé, pero sientes que el Señor te ha hablado en este día, si te has sentido solo, si te has sentido sola, si has sentido que tu caminar ha sido muy difícil, si has sentido que Dios no te escucha, yo quiero decirte en esta mañana que Dios anhela, como tú no te imaginas, que tú le escuches a Él. Dios anhela tener una comunión contigo, Dios anhela hablarte, Dios anhela llenar tu corazón de su presencia. Dios anhela llenar ese vacío que sientes y que estás buscando llenar en las cosas del mundo y que no has podido porque quizás has ido al mundo a llenarte de alcohol, de amigos que no te llevan a nada bien, a llenarte de cosas que tú entiendes que te van a satisfacer, pero que son satisfacciones momentáneas. Pero el Señor quiere llenar ese vacío en tu corazón desde aquí hasta la eternidad. Entonces, si estás aquí por primera vez, si no has recibido nunca al Señor, si no has confesado con tu boca que Jesús es el Señor, o si lo hiciste en una ocasión y al día de hoy te has apartado de Dios, yo quiero decirte que no estás aquí por casualidad, estás aquí porque Dios te trajo a escuchar esta palabra. Y la palabra que Dios tiene para ti es: yo te estoy esperando. Tú eres mi hijo, mi hija amada. Yo anhelo llenarte de mi amor. Yo anhelo llenarte de ese gozo como ríos de agua viva que yo le doy a todos mis hijos. Yo lo anhelo, pero necesito que tú abras tu corazón para yo poder entrar a tu vida, porque el Señor es un caballero. Él toca la puerta de tu corazón, pero si tú no le abres, Él no va a obrar en ti. Y dice la palabra en el libro de Romanos capítulo 10 versículo 9 que si confesamos con nuestros labios, con nuestra boca, que Jesús es el Señor, entonces Él empieza a obrar en nosotros y nos convertimos en hijos de Dios. Porque una cosa es ser criaturas de Dios y otra cosa es ser hijos de Dios. No es lo mismo. Las personas que son criaturas de Dios, o sea, todos somos hechuras de Dios. Todos fuimos creados por Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Dice la palabra que para ser hijos de Dios debemos confesar primero con nuestros labios que Jesús es el Señor. Eso tiene un poder en el mundo natural y en el mundo espiritual grandísimo. Entonces, si no lo has hecho y si tú quieres que cuando partas de este mundo irte a la eternidad con el Señor, porque la palabra lo dice, hay dos caminos, está el cielo y está el infierno. Entonces tú tienes la oportunidad, el Señor te está dando la oportunidad en esta hora de tú decidir cuál camino elegir y de tú decidir hacer un cambio en tu vida a través de lo que Dios quiere hacer en ti.
Entonces, si te identificas con esto, yo te voy a pedir que hagas una oración breve pero con fe, que confieses con tu boca que Jesús es el Señor, y a partir de ahí entonces Dios va a obrar en tu vida grandemente, porque Dios no quiere que tú pases por tribulaciones. Claro, sí, van a haber aflicciones, Jesús lo dijo, van a haber aflicciones en el mundo, pero confiad, yo he vencido el mundo. No es lo mismo tú pasar por situaciones terribles aquí en la tierra sin conocer a Dios que con Dios. Entonces Dios te dice en esta mañana, yo quiero ir delante de ti, yo quiero ser tu protector, yo quiero llenarte de mi amor, yo quiero que no camines solo, yo quiero protegerte, yo quiero llenar tu casa de ángeles, yo quiero que en tu casa se respire la presencia del Espíritu Santo. Entonces, si tú quieres cambiar de vida, si en esta mañana el Señor ha tocado tu corazón, es porque Dios quiere obrar en tu vida. No estás aquí por casualidad. Estás aquí porque Dios te trajo aquí. Ya Dios sabía de antemano que tú ibas a estar aquí. Entonces, si deseas entregar tu vida al Señor, y no te estoy hablando de religión, te estoy hablando de una relación personal con Dios, porque la religión no salva. Hay muchísimas religiones por ahí. La religión no salva, lo que salva es tener una relación personal con Dios. Y a eso es lo que te estoy invitando en esta mañana, a tener una relación con Dios. Entonces, si Dios ha tocado tu corazón, si el Espíritu Santo ha tocado tu corazón, si sientes ese anhelo, wow, sí, yo quiero conocer más del Señor, wow, sí, mira, yo estoy cansada de que me decepcionen, yo estoy cansada de estar en el mundo y no veo nada, no me llena nada. Entonces, esta es tu oportunidad para entregar tu vida a Dios. Bien, no te voy a pedir ni siquiera que escribas nada. Eso es algo entre tú y Dios. Eso es algo entre tú y el Señor. Ok, entonces repite detrás de mí esta oración. Padre Celestial, en esta hora reconozco que soy un pecador, que soy una pecadora. Reconozco que Jesús es el Señor, que lo enviaste a morir por mí, muerte en la cruz del Calvario, que Jesús derramó su sangre por mí, al cual hoy acepto como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Te amo, te necesito y te acepto en el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si hiciste esta oración, entonces ten la fe y la certeza, si lo hiciste con fe y de corazón, que el Señor ya escribió tu nombre en el libro de la vida y que no lo va a borrar jamás. Ahora, depende de ti buscarle, leer su palabra, escuchar prédicas, ir a una iglesia, a visitar una iglesia donde se predique la palabra de Dios, para que entonces tú puedas mantener esa fe y Dios continúe obrando en tu vida. Ok, quiero decirte que los martes también estamos orando a las 7 de la noche por las familias, los martes a las 7 de la noche. Sigue esta página, Mi Casa y Yo, serviremos al Señor, y en esa página hay un grupo de WhatsApp, te puedes unir a ese grupo de WhatsApp para que te unas los martes a las 7 de la noche a orar por las familias. Si tú quieres orar por tu casa, por tus hijos, por cobertura espiritual, entonces únete y ahí estaremos orando. Ahora sí, vamos a despedirnos para entregarle esta semana al Señor, que sea el Señor delante de nosotros como poderoso gigante. Padre, gracias por esta palabra, Señor. Gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias por cada una de las personas que te aceptaron en esta hora, mi Dios precioso. Gracias, Señor, porque tú continúas obrando en cada uno de nosotros. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias por tu presencia. Ponemos esta semana, este día, este año en tus manos, Señor.
sabiendo que tú vas delante de nosotros como poderoso gigante, Señor, sabiendo que tú obras en cada uno de nosotros de formas distintas, Padre Celestial, que tú conoces nuestros corazones, Señor, y que tú vas obrando, Padre, para empujarnos a aquel propósito que tú tienes preparado para nosotros, Señor. Padre, bendice nuestras manos en esta hora. Tú eres el dueño del oro y de la plata, Padre Celestial. Tú eres el dueño del mundo. Tú tienes el control absoluto de todo, Padre Celestial. Rebosa, Señor, a cada una de estas personas que tienen fe y esperanza en ti, de las bendiciones que ya tú tienes preparados para cada uno de ellos, Señor. Que en esta semana tu brazo poderoso podamos verlo moverse, Señor, a favor de cada uno de nosotros, si es tu santa voluntad, Señor. Nos despedimos en esta mañana sabiendo y teniendo la fe y la certeza de que tú vas con nosotros, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Bye, bye.